Les pediría que me acompañen en una muy breve oración para poder comenzar. Eh, Padre bendito, Señor, te queremos agradecer mucho, sobre todo, Padre, por todas las bendiciones que nos das, todo lo que tú nos provees, todo lo que nos das oportunidad de tener, experimentar, vivir. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes de verdad mucha misericordia y mucho amor hacia nosotros. Justamente hoy nos vamos a ocupar de conocer un poco más de tu voluntad en esta predicación, en este estudio que tú tienes preparado. Te pedimos que sea útil para que nosotros podamos seguir conociéndote, conocer más de lo que Hijo Jesús hizo en nuestras vidas y todo lo que vino a enseñarnos. Y Padre, sobre todo también para que nosotros podamos utilizar esta enseñanza que tú tienes preparada el día de hoy para que crezcamos en nuestra vida cristiana, pero también para que podamos utilizarla para compartir a otras personas la buena nueva del Evangelio y que tú eres la solución a todos nuestros problemas. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, si les parece bien, retomemos los estudios que hemos venido realizando en las últimas semanas, que son los pasajes del libro de Mateo. Ya estamos en Mateo 22 y en las últimas 2 semanas hemos revisado algunos de los acontecimientos de lo que le pasaba a Jesús en sus encuentros con estos personajes que son bastante particulares, que son los fariseos. Hace 2 semanas vimos un estudio en donde a Jesús estos fariseos le plantean una pregunta relacionada con los tributos. Y la semana pasada vimos otro estudio en donde a Jesús le hacen una pregunta que tiene que ver con el tema de la resurrección. En continuidad, hoy vamos a ver una siguiente pregunta y entonces para esto nos vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 22, versículos 34 a 40, es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Pues bueno, de inicio decirles que en esta ocasión, de nueva cuenta, los fariseos vuelven a preguntarle a Jesús con el propósito de buscar fallas en él y con base en esas fallas aprenderlo. Voy a compartirles la pantalla para poder ir los este, versículos que vamos a ir citando, ¿sí? Para que ustedes tengan la referencia. Y en este caso vamos a estudiar, como les decía, Mateo 22, versículos 34 al 40. Y ahí vamos a ver principalmente dos temas. La pregunta que plantean estos fariseos y la respuesta que da Jesús. Pero vamos a ver que sobre todo la respuesta nos da una gran enseñanza. Sí, bueno, como decíamos, esta pregunta la hacían los fariseos como una secuencia de las que ya le habían planteado en los versículos anteriores. Y buscaban encontrar una falla en Jesús. Y esta persistencia, pues ya vamos a decir, ya había encontrado dos respuestas importantísimas de Jesús y no le habían podido, vamos a decir, encontrar error. Entonces, en esta ocasión, lo que vemos es que estos fariseos buscan una tercera pregunta con la cual encontrar una falla en la doctrina de Jesús, poderlo acusar, ¿no? Ahora lo que podemos leer es que mandan a gente de los fariseos principal, expertos, y va a usar Jesús la respuesta que le va a dar para
para darnos una gran enseñanza para nosotros que somos los cristianos, que somos seguidores de Jesús. Entonces, en inicio, planteemos la pregunta, ¿qué es lo que preguntan estos fariseos? Esto lo vamos a ver en Mateo 22, versículos 34 al 36. Los voy a compartir para poderlo ir leyendo. ¿Sí? Entonces, dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahí lo que nos podemos dar cuenta y destacamos es que seguían ahora los fariseos intentando hacer caer a Jesús, ¿no? Dice aquí muy claramente el versículo que preguntó por tentarle. Y lo que hace es también hacer una pregunta que pues puede ser válida, es una pregunta interesante, muy buena, pero lo que vemos aquí es que había unos motivos incorrectos, ¿no? Esto lo vemos también de una u otra forma reiterado en Marcos 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28, que es la manera en que Marcos nos cuenta este mismo pasaje, ¿no? Y aquí nos dice la palabra de Dios, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, es decir, ya había oído las otras dos preguntas, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Si nos fijamos, en Mateo pues, está hablando de cuál es el gran mandamiento. Y Marcos, por el otro lado, nos está diciendo que cuál es el primer mandamiento de todos. Entonces, eso también nos dice muchas cosas de esta pregunta, ¿no? Primero, ¿cuál es el gran mandamiento? Es decir, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y por el otro lado, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Entonces, al ser el primero, vamos a entender también que es el más grande mandamiento, el más importante, el que debería de guiar toda nuestra vida como creyentes en Dios, toda nuestra vida también como seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, por esa razón diríamos, la pregunta es correcta, pero las intenciones de este escriba no eran las correctas, ¿no? Había motivos equivocados. Ahora, ¿por qué decimos que es una pregunta buena, es una pregunta interesante y una pregunta de cuya respuesta vamos a encontrar grandes enseñanzas? Bueno, de inicio decir que para el pueblo de Israel tenían, tenían escritas en la propia Biblia, en el tiempo de Jesús, muchas leyes, ¿no? El mismo Moisés, por ejemplo, había dado hasta 600 leyes o preceptos, como lo llamamos los abogados, ¿no? 600 artículos importantes en los primeros libros de la Biblia, ¿no? Que son conocidos como el Pentateuco. Los primeros 5 libros, ahí vamos a encontrar muchas reglas, ¿no? Reglas de cómo orar, reglas de cómo comer, reglas de cómo comportarse a la hora de adorar, muchas de estas reglas. Y el problema era que con tantas reglas, los propios judíos estaban divididos entre cuáles eran, cuáles consideraban las reglas más importantes. Entonces tenían ahí ya una confusión, primero pues por tener tantas reglas y porque además recordemos que los judíos lo que hacían era también poner en, eh, en estas leyes algunas otras reglas que ellos llevaban
y que retomaban de las reglas que sí decía Dios, pero que las llevaban a un extremo que hacían que los hombres no pudieran seguirlas. Entonces, esa era la complejidad de la pregunta. O sea, para incluso los propios fariseos, para los conocedores de esta ley, pues era un asunto debatible. Y como sabían que había un debate, lo que buscaban era que Jesús, pues vamos a decir, se equivocara, diera una respuesta que no satisfaciera a los que estaban ahí debatiendo, ¿no? Entonces, por esa razón, la pregunta, la pregunta era muy, vamos a decir, para, como dice el versículo, para tentarlo, ¿no? Para buscar una falla en Jesús. Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. La respuesta la vamos a encontrar en Mateo 22, versículo 37 al 40. Es una respuesta muy importante y de la cual vamos a desprender muchas enseñanzas. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y bueno, como vemos y como se los destacaba, en Mateo le llama el gran mandamiento. Y en Marcos, en el versículo que acabamos de revisar, le preguntan por el primer mandamiento. Jesús aquí en Mateo 22:37, lo que está contestando es diciendo cuál es ese mandamiento y lo está llamando primero grande mandamiento, ¿sí? Entonces, por eso entonces vamos a entender que esta respuesta de Jesús es, vamos a decir, fundacional. Es a tal nivel de importancia que debe ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Y por eso Jesús además lo contesta con la autoridad que él tiene, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el centro de la vida de Jesús. Él es el que es el mejor ejemplo de llevar a cabo con una vida perfecta, una vida sin pecado, este mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús lo puso en práctica. ¿Sí? Ahora, estas palabras de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, eran palabras que para los judíos eran familiares en cuanto a palabra, pero la practicaban con muchos errores, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Este es, digamos, como está escrito en la Biblia, que precisamente los israelíes y el pueblo de Israel ya conocía, ¿no? Y además de ese mandamiento primero, había otras reglas, como esta, por ejemplo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Esto porque incluso los judíos usaban algunos flecos en sus ropas, o sea, en la ropa que vestían, ponían flecos y en esos flecos escribían este mandamiento, ¿no? Y había otras cosas que se llamaban filacterías, que son pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes de la Biblia, de los escritos del Pentateuco. Y algunos judíos usaban a la hora de adorar
y que llevaban sujetos ya sea en el brazo o cerca de la frente, ¿sí? Por eso luego ustedes ven a algunos judíos actualmente que llevan este tipo de inscripciones con algunos pasajes, algunos versículos. Y uno de los eh, mandamientos que frecuentemente se llegan a encontrar en esas filacterías es precisamente esta de amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Como lo dijo Jesús, con toda tu corazón y con toda tu mente, ¿no? Entonces, eso es algo que ya estaba dentro de la práctica de los ritos judíos, ¿no? Para ellos era bien conocido, pero lo que no era bien conocido era toda la extensión de lo que ello implica, ¿sí? Porque, como les decía, Jesús es un ejemplo de cómo llevar a cabo ese mandamiento, ¿sí? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Y aquí en Mateo 22, 37 al 40, que se los vuelvo a poner, es importante saber que a la hora en que Jesús utiliza la palabra amarás, en el original griego de este versículo, utiliza una palabra que es en griego ágape. Y, y aquí les tengo que explicar que los griegos utilizaban tres distintas palabras para hablar de amor. Nosotros en el español, digamos, solo usamos amor, pero los griegos tenían eros para referirse al amor que puede tener una persona con su pareja, con su esposa, yo con mi esposa. Fileo o filios, como el amor que uno tiene con su hermano, con su amigo, y la palabra ágape, que es la palabra que utiliza Dios cuando se refiere al amor incondicional que Él tiene para con los hombres y el amor que Él espera de los hombres hacia Él. Entonces, utiliza en este versículo, en Mateo 22, 37 al 40, la palabra ágape. Entonces eso nos da mucho profundidad, porque estamos hablando no de un amor con el amor que puede ser pasajero, ¿no? Como el que podemos tener con un amigo que un día nos defraude y entonces ya no es nuestro amigo. O el de que podemos tener con nuestra esposa o una novia o una pareja, que bueno, después nos separamos, la distancia o a las circunstancias de la vida y entonces ya no la amas. No, aquí está utilizando la palabra ágape. Es que cuando imaginamos a Dios diciendo que nos está amando, nos tenemos que imaginar que Dios nos ama con todas las características de Dios. O sea, nos ama eternamente, ¿sí? Desde antes de nacer, desde que estamos planeados en su plan divino y durante toda nuestra vida y por toda la eternidad. O sea, con esa potencia de amor estamos hablando, ¿no? Eh, Hablamos de que nos va a amar en toda circunstancia, ¿no? Hayamos pecado, hayamos caído, tengamos errores, seamos inconsistentes, Dios nos va a amar, ¿no? Entonces, nos va a amar de manera irrevocable. Ese es amor, ese es el amor que Dios tiene con nosotros, es el amor en el sentido más profundo y es el amor del que está hablando este versículo, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con una entrega completa en cuanto a tus emociones, tus sentimientos, con toda tu alma, ¿sí? Con todo lo que tú eres, con toda tu esencia, con todo lo que tú llegas a ser, ¿no?
con todo lo que tus talentos, con todas tus habilidades, con todas tus potencias y con toda tu mente. Esto quiere decir que tus pensamientos estén ocupados en Dios, que estén ocupados todo el tiempo. Como les decía, el ejemplo perfecto de esta forma de amar es Jesús. O sea, Jesús amó a Dios de esta forma y es el ejemplo perfecto. Y es que es ahí a donde nosotros debemos poner nuestra atención. Nos dice Proverbios 4:23 lo siguiente. Veamos Proverbios 4:23. Dice el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Cuando Dios nos dice, cuando Jesús le está diciendo a los fariseos y nos está diciendo a nosotros, ama a Dios con todo tu corazón, ámalo porque de ahí viene toda tu vida, o sea, viene todo lo que eres. Entonces, con toda esa esencia vital, está pidiendo que tú ames a Dios. Entonces, la profundidad de la respuesta de Jesús implica el que tú utilices, como te decía, toda tu esencia, tu alma, tus emociones, todos tus razonamientos, que todo esto lo mezcles en la manera en que te ocupes de las cosas de Dios, que hagas todo lo que realices también de una manera amorosa respecto de Dios y que ese sea el centro de tu vida. Esta, podríamos decirlo, es la marca indiscutible y certera de todo creyente. Todos tenemos incluso la necesidad de amar así a Dios, pero luego se nos olvida, luego lo ponemos en pausa, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Juan, versículos, capítulo 14, versículos 23 y 24, ¿sí? Dice Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Este es otro aspecto de este amor ágape. ¿Sí? Implica que para amar a Dios y amar a Jesús, implica el guardar la palabra. Quiere decir conocerla, memorizarla, pero más importante aún, ponerla en práctica. Implica el llevar a cabo estos principios que uno estudia y conoce en la Biblia, ponerlas en juego pues en los eventos de tu vida, ¿no? Implica el que tú puedas realmente vivir bajo esos principios, guardar su palabra, ¿no? También esto nos lo refrenda Primera de Juan, versículos 2, el capítulo 2, versículo 5. Sí, Primera de Juan 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y entonces yo te diría, el que tú vivas bajo los principios de la Biblia, que cumplas la voluntad de Dios, es una muestra de que tú vas perfeccionándote, te vas apartando para Dios, porque estás realizando la palabra de Dios, estás obedeciendo la palabra de Dios. Y esa es una señal, ¿no? Es una señal de que estás en Cristo. Es una señal externa de que tu vida está siendo transformada por la obra de Jesús, porque tú estás siguiendo sus principios, estás guardando su palabra. Y esta guardar su palabra es una forma de mostrar amor. Y esta, como te decía, es la forma en que siempre nos mostró Jesús
tu amor para con el Padre. Y veamos también qué nos dice Primera de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:7 nos reafirma también, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? O sea, como exclusión, si tú no pones en práctica los principios que te ha enseñado Dios, los principios que te deja ver en su palabra abierta a través de la Biblia, desechas la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es en arquitectura el principal basamento donde toda una estructura descansa. Esa piedra es Cristo. Si tú no pones en práctica la palabra de Dios, si tú no guardas la palabra, pues estás desechando la piedra del ángulo y entonces todo tu edificio se derrumba. Pero si por el otro lado creéis en Cristo, lo consideras precioso, entonces vas a atesorar esa piedra del ángulo, la vas a colocar en el lugar adecuado y entonces el edificio de tu vida va a tener un fuerte apoyo, va a tener una permanencia durante mucho tiempo, va a ser fuerte, como fue fuerte la propia vida de Cristo, ¿no? Entonces, una forma también de expresarse el amor hacia Dios está en cumplir y hacer la palabra de Dios, llevarla a la práctica. Nosotros podríamos llamarlo obediencia. Y esto lo vamos a ver también en estos otros dos versículos. ¿Sí? Éxodo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Pero también Dios responde. Si tú cumples, si tú guardas la palabra, si tú expresas tu amor a Dios obedeciendo, lo que va a realizar Dios es dar misericordia. Y bueno, pues eso lo vemos en tu vida. Cada uno de nosotros lo hemos visto reiteradamente, ¿no? Incluso lo ves conforme conoces la palabra de Dios, eh, te vas percatando cada vez más y más de cómo Cristo, cómo Dios está proveyéndote muchas enseñanzas, te va proveyendo incluso pruebas y tribulaciones para que tú puedas experimentar la misericordia de Dios cuando se resuelve un problema, cuando se supera un obstáculo, cuando se transita por una enfermedad y aún ahí tienes gozo, estás experimentando esta misericordia de Dios para quienes lo aman, para quienes se agarran de Él, para quienes en lugar de poner su confianza en la riqueza, en un talento, en cierto poder, ponen su atención en amar a Dios, en amar a Cristo, en guardar su palabra. ¿Sí? Veamos también este versículo que les acabo de poner aquí en pantalla, que es Deuteronomio 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos 1000 generaciones. ¡Wow! O sea, este versículo es precioso. Dice, nos dice que Dios es Dios fiel. O sea, nos lo está diciendo el propio Dios, nos lo está diciendo su palabra. Eh, Nos cuesta mucho trabajo agarrarnos de eso. Continuamente se nos olvida, ¿no? Yo de pronto llego a tener alguna incertidumbre, por ejemplo, en el trabajo y me empiezo a preguntar. Y mi esposa, Miriam, me recuerda, a ver, no te preocupes, Dios nos ha llevado por muchas de estas incertidumbres en muchas ocasiones. Lo que me está diciendo ahí sin decírmelo es que Dios es fiel, ¿no? Y sí, Dios es así, fiel. Y como te decía antes, te ama y te ama todo el tiempo.
te ama aun cuando fallas, te ama aun cuando eras su enemigo, te dio salvación gratuita por pura gracia, simplemente porque te ama y porque Él no revoca ninguna de sus acciones ni de sus promesas. Él sí es consistente. Ahí es donde uno puede percibir la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces, esa es también una forma en la que es retribuido el que ama a Dios, ¿no? En guarda sus mandamientos. Dice, aquí va a ser fiel Dios, dice, hasta 1000 generaciones, ¿no? O sea, ni siquiera uno puede imaginarse, con trabajos uno puede dar el seguimiento a la descendencia, ¿no? A lo mejor vamos a tener la fortuna de conocer a nuestros nietos, ¿no? Por aquí nos habla de hasta 1000 generaciones, o sea, hasta allá va a llegar la misericordia de Dios para los que lo aman. Ahora, yo te preguntaría, y es la pregunta que está aquí en este resumen del estudio de hoy, ¿quién puede cumplir el mandamiento, no? ¿Quién puede de nosotros, los creyentes? Ya habíamos dicho que quien sí lo ha cumplido es Jesús. Jesús sí amó a Dios, al Padre, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú puedes cumplir este mandamiento? ¿Tú has cumplido? ¿Lo cumples todos los días? ¿Lo cumples así como lo describe Jesús? Probablemente la respuesta sea no. Sin embargo, Dios nos pone este deseo de amarlo una vez que tenemos la salvación, una vez que tomamos decisión por Cristo, una vez que somos salvos por gracia, una vez que encontramos justificación. Y entonces, cada vez más, conforme nosotros leemos la Biblia, conforme ponemos en práctica sus principios y sus enseñanzas, tenemos mayor necesidad de cumplir con la voluntad de Dios. Tenemos la necesidad de mostrarle amor. Otra forma de mostrar amor a Dios es precisamente agradeciendo, ¿no? Y es que en nuestra vida cristiana, conforme vamos creciendo en Cristo y vamos conociendo más la Biblia, más se vuelve parte de nuestra manera de relacionarnos con Dios el agradecerle, ¿sí? Yo te puedo decir que antes de tomar, de ser salvo por Cristo y de que escuchara una primera predicación y que esa predicación tuviera sentido para mí, y después de que hice decisión por Cristo, antes de eso, incapaz era yo de agradecer. Decía de dientes para afuera gracias cuando me daban alguna cosa, cuando me ayudaban con alguna tarea, pero la verdad es que yo me sentía como que me merecía todo lo que me daban, ¿no? Y hoy, una vez que conozco que de estar muerto en pecados, totalmente destituido de la gloria de Dios, caído porque mi pecado era mucho y no había una manera de resolverlo, pues me daba cuenta yo de que no me merecía ni las bendiciones que tenía en aquel momento, ni tampoco merecía pues, el perdón. No necesitaba yo, además, no, no te encontraba cómo acallar el vacío que tenía en mi corazón. Entonces, no teniendo esa necesidad, ¿no? Pues menos agradecía, ¿no? Pero cuando hago la decisión por Cristo, tomo mi Biblia, la comienzo a leer, voy a las predicaciones, escucho a Carlos, a Rogelio, a Jesús, y en cada una de estas formas en las que hemos venido creciendo en Cristo a lo largo de algunos años, empiezo a notar que
tengo que agradecer y tengo que agradecer por todo lo que me está sucediendo. Tengo que agradecer porque gracias a el sacrificio de Cristo en la cruz puedo obtener de manera gratuita la salvación. Puedo agradecer que también en mi vida voy teniendo lo necesario para vivir. Voy agradeciendo que no teniendo planes de casarme, Dios me pone a una mujer extraordinaria para que sea mi ayuda idónea. Y después me va bendiciendo con mis hijos. Entonces eso también a mí me lleva a entender que todo lo que tengo, todo lo que soy, pues hay que agradecerlo a Dios. Incluso, como les decía, pruebas y algunas tribulaciones, ¿no? Porque gracias a esas pruebas y esas tribulaciones, uno se acuerda de que hay que agarrarse, hay que agarrarse de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta yo te la hago para que la reflexiones esta noche. ¿Podemos cumplir este mandamiento de amar con el amor ágape a Dios? ¿No? Ya sabemos que Dios sí nos ama con ese amor, pero la pregunta aquí es si tú puedes y haces las cosas que son agradables a Dios para mostrarle que lo estás amando, ¿no? ¿Amas y obedeces a Jesús y su palabra? Sería la pregunta. Veamos qué nos dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Es lo que les decía, te va confirmando que conforme tú haces decisión por Cristo y el Espíritu Santo ya está contigo y es parte de tu vida y está contigo y te acompaña, tú vas teniendo mejor capacidad, o sea, vas teniendo esta inquietud de realmente mostrar el amor de Dios, porque aquí lo dice el versículo, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. O sea, yo lo que digo y lo que te recomiendo hoy es que tú hagas contacto contigo en el interior y que identifiques que tú ya tienes esta capacidad de mostrar el amor que tienes a Dios, el amor que tienes a Cristo y mostrarlo en todo lo que hagas, en todas tus acciones, ¿no? Y les digo, esto es también una señal, ¿no? O sea, conforme nosotros vamos avanzando en nuestro caminar cristiano, pues se van dando estas señales, ¿no? Porque si no pasa lo que le pasa a estos fariseos y escribas expertos en el conocimiento de la ley, que, como les decía, se la ponían y lo escribían y lo traían en los vestidos, pero no lo estaban realizando, ¿no? Por esa razón, vemos que en muchas ocasiones Jesús les reconviene, ¿no? Se les dice, por ejemplo, aquí en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, ¿no? O sea, el no hacer lo que Dios está poniendo en su palabra, pues es signo de que no estás llevando a cabo el primer y gran mandamiento, ¿no? Entonces, esto es indiscutible y esto es, vamos a decir, a prueba de errores, ¿no? Y que el mandamiento de amar al Señor, cumplir su voluntad y ponerlo en práctica es, es el gran mandamiento, ¿no? Ahora, este mandamiento, y nos regresamos al versículo de nuestro inicio, de Mateo 22, va con un agregado, ¿no? Que es un agregado de un segundo mandamiento que también complementa el primero y que se traduce en que nosotros también llevemos ese amor ágape a Dios y como un acto derivado, como una consecuencia de que améis a otros, a unos y a otros, de la misma forma en que Dios
nos ha amado, ¿no? Esto lo confirmamos también en Juan 15, versículos 12 y 13, que dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Yo os he amado. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De nueva cuenta, Jesús es aquí el ejemplo máximo del cómo amar a los otros, a nuestro prójimo, cómo amar incluso a los que no son enemigos, ¿no? Jesús hizo eso. O sea, Jesús puso su vida por cada uno de nosotros, y entre nosotros habrá quienes desde siempre han querido o dicho amar a Dios, pero habremos otros que en alguna época de nuestra vida estábamos tan perdidos que no solo no queríamos saber nada de Dios, sino que lo atacábamos y pensábamos que, pues, decíamos que no existía, ¿no? Y nos peleábamos con él, ¿no? Entonces, bueno, Dios tiene este nivel de amor que incluso para con los que se consideran enemigos de Dios, tiene amor. Y Jesús puso en práctica ese gran amor, dando su vida incluso por los que lo perseguían, ¿no? Y dice aquí el versículo en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Yo te pregunto, ¿quién de nosotros es capaz de poner su vida por el prójimo, ¿no? Y les digo, Jesús lo puso además por incluso en beneficio de quienes lo persiguen. Saulo, que vio su vida transformada de ser perseguidor de cristianos, se le manifiesta a Jesús, habla con él y la vida de Saulo cambia de una manera dramática, como convierte en Pablo, el gran predicador, el viajero incansable, el que escribe varios de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Un perseguidor que tenía la fuerte voluntad de ir a contener esto que estaba creciendo, que era el cristianismo en aquella época. Pues bueno, Cristo, Jesús, puso su vida por él, puso su vida por nosotros, por aquellos que incluso decíamos que Dios no existía, ¿sí? Lo puso para que nosotros consiguiéramos la salvación. Y pues como lo dice este versículo, nadie tiene mayor amor que ese, ¿no? Sabemos que ese amor se refleja en muchas otras cosas, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo es este amor, según nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y bueno, este es un mensaje muy claro, muy grande, una de estas señales de que debemos de conducirnos con amor con nuestros hermanos, ¿no? Aquí, bueno, hablamos de los hermanos siempre cuando nos referimos a otro cristiano, a otro creyente, ¿no? Y una señal externa de que estamos siguiendo correctamente a Cristo es el que amamos a nuestros hermanos, y el amor se muestra de diferentes formas, ¿no? Una puede ser, pues bueno, sí, mostrando que nos cae bien, que nos es simpático, pero luego ocurre que ahí hay en los lugares donde andamos, incluso en nuestra propia iglesia, gente con la que de inicio no te llevas bien, no te cae bien, pero lo que nos está pidiendo Dios es que mostremos amor, ¿no? Y entonces, gracias a eso, podemos entablar una relación, empezar a conocer a la persona,
Y cuando conocemos su testimonio y las cosas que hace Cristo en su vida y cómo se ha transformado, es, tenemos un punto en común, tenemos lo que llamamos empatía. Y entonces por esa razón es bien importante congregarnos, porque esto nos permite conocernos y experimentar este amor entre hermanos. Dice el versículo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Sería como lo contrario, el signo externo de que no estás realizando el primer y grande mandamiento, ni el segundo de amar al prójimo, ¿no? No estarías entonces siguiendo los principios de la Biblia, no estarías cumpliendo el principal mandamiento y no estarías guardando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí lo que vale la pena es preguntarnos cómo podría ser de otra forma. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Es exactamente lo que se espera de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos a nuestro cargo además una, un mandamiento que es compartir a todas las personas en todos los lugares la buena nueva de Cristo, la buena nueva de que hay un plan para resolver el problema del pecado. Entonces, esta labor es la que tenemos que poner en juego. Y aquí es donde entran en juego otras cosas. El mandamiento que Cristo nos comparte y que nos dice que es el segundo y que complementa el primero, es el de amar al prójimo como a ti mismo. Lo dice así el versículo, amar al otro como a ti mismo, al prójimo, sea creyente o no creyente. Lo que nos está pidiendo Jesús es ir allá a todos los lugares donde estemos y compartir la palabra para que pues todos tengan acceso a la salvación, ¿no? Nos dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿sí? Con esa profundidad hay que enseñar a otros la palabra de Dios, acercarla, que conozcan el Evangelio, ¿sí? Romanos 13:8, de 8 al 10, perdón, Romanos 13, del 8 al 10, dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí en este versículo, Pablo la carta a los romanos, pues nos está dando, vamos a decir, un resumen del estudio de hoy, ¿no? Te está dando una serie de consejos de cómo expresar el amor al prójimo. No debáis nadie a nadie, amaros unos a otros. Básicamente es resuelve los problemas que tienes con tu prójimo, porque el que ama al prójimo está cumpliendo la ley, está cumpliendo el primero y el grande mandamiento, ¿sí? El de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y todos los demás mandamientos, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, estos de los 10 mandamientos famosos, pero también todas las leyes que decíamos están en el Antiguo Testamento, son expresión de una sola sentencia, ¿no? Que dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Como en el amor que tú te tienes a ti mismo, deberías de estar amando al prójimo. Ahora, hay personas que tienen un grave problema cuando no se aman a sí mismo. ¿Cuál es el principio del amor a sí mismo? No es un egoísmo. En, el, en la estructura que nos está enseñando a Dios,
es que amemos a nuestra imagen como la imagen de Dios, porque recordemos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Tenemos amor porque quien pone el amor en nosotros es el propio Dios. Entonces, al amar a tu prójimo, estás amando y estás expresando el amor que tienes a Dios, ¿no? Obviamente, si tú no tienes eh, amor hacia ti mismo, si tú mismo no aprecias ni cuidas, por ejemplo, tu cuerpo, tu mente, lo que haces, lo que realizas, no amas y no cuidas tu testimonio, muy difícilmente vas a poder entonces reflejarlo hacia el exterior y no lo vas a poder reflejar ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus hermanos, ni con tu prójimo. Entonces, nos está redondeando en este pasaje, en este versículo de Pablo, todas estas ideas, ¿no? Vemos que entonces el amor, dice aquí al final, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Esta enseñanza, les digo, profunda, este, incluso para los israelitas era muy conocida, pero en esta profundidad, como la expresa Pablo, es realmente la que nos está enseñando Jesús y es la enseñanza que yo te invito a que hoy tengas, ¿no? Vemos también en el pasaje y en el pasaje de Marcos, que, como les decía, está tanto en el pasaje de Mateo 22 como en Marcos 12, este diálogo entre este fariseo que plantea la pregunta y Jesús que da la respuesta. Lo que vemos es que Jesús había contestado con sabiduría y así es también dicho por el fariseo, por este escriba que plantea la pregunta. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Entonces aquí es probable que Jesús haya visto una intención de este escriba de entender su enseñanza, de aprender de esta respuesta que estaba dando Jesús. Esto lo podemos ver confirmado también en Marcos 12:33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí lo que está diciendo Jesús es que eh, lo principal a la hora de querer mostrar el amor a Dios no es realizar sacrificios y holocaustos y rituales y rezos y aspavientos que llamen la atención. No, lo básico y lo principal es amar al prójimo, amar con todo el corazón, con el entendimiento, con el alma y con todas las fuerzas al prójimo, porque esa es la forma externa de mostrar nuestro amor a Dios, ¿no? Y eso es más valioso a los ojos de Dios, lo está diciendo el propio Cristo, que cualquiera de esos rituales, ¿no? Y entonces aquí es donde recordemos que es para Dios más importante el que nosotros tengamos una relación con Él y no una religión, entendiendo que en una relación vas a tener y vas a poner en práctica sus enseñanzas, vas a poner en práctica sus principios, vas a llevar a cabo lo que Él va a ir trabajando contigo a la hora de transformarte la vida. Y en una religión, pues vas a tener rituales y fórmulas vacías, ¿no? Por eso, el cumplir el primero y grande mandamiento se va a traducir en amor al prójimo. Y al traducirse en amor al prójimo, lo que vas a hacer es cumplir realmente ese
primer gran mandamiento, ¿no? Y esto nos lo va a refrendar el propio, la Biblia en otro lugar, en primera de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios, el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Nosotros sabemos que al mostrar nuestro amor a Dios, vamos a ser realmente de Dios, ¿no? El mundo está en otra cosa, está caído y está entregado al enemigo, pero nosotros tenemos que vivir este amor, ¿no? Y así como Cristo tuvo mucho amor con su prójimo, ¿sí? Les tenía, decíamos en algunos otros pasajes, compasión, porque los veía con carencias, con necesidades. También nosotros tenemos que expresar así nuestro amor al prójimo. Veamos por último qué nos dice Mateo 9, versículos 36 al 38, ¿sí? Que es una muestra en la que también podemos aprender de Jesús sobre cómo amar al prójimo, ¿no? Mateo 9, 36 al 38 nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Esta es pues, la gran encomienda que nos está dando Jesús, nos está diciendo a cada uno de nosotros que así como Él le tiene compasión a las personas que están perdidas, que no tienen a Dios y que no lo conocen y que no tienen una relación con Él, nosotros vayamos y hagamos esta labor, que nos convertamos en estos obreros que van a darle a una persona que está por ahí, que anda perdida en el mundo, un mensaje de salvación, una buena nueva, una predicación, un mensaje, un folleto, algo que es nuevo en sus vidas, ¿no? Que es la manera en que se puede resolver el problema del pecado que tienen, ¿no? Y que a partir de tomar decisión por Cristo, de saber qué hizo en su vida y cómo con su sacrificio se logra nuestra salvación, puedan entender y puedan empezar a ver su vida transformada solo porque Dios nos amó siempre y nos ama desde el principio. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma en la que se expresa el amor al prójimo, ¿no? El poder ir a cualquier lugar y dar un mensaje de salvación, compartir la buena nueva del Evangelio, que esa es nuestra gran comisión, ¿no? Ese es el gran mandamiento que también tenemos nosotros, ¿no? Entonces pongámoslos en orden. El primero y el más grande es amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra muerte, toda nuestra mente. Después, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y como amamos a Dios. Y entonces, para mostrar ese amor, lo primero y lo básico, lo fundamental es compartir a otros el Evangelio, que ahí es donde se va a notar que nosotros estamos cumpliendo y guardando la palabra de Dios. Y bueno, con este versículo terminamos el estudio de hoy. El tema fue el gran mandamiento. Y pues si les parece bien, para finalizar, les pediría que me acompañaran en una oración y con eso daríamos por terminada la predicación. Padre bendito, Señor, te queremos alabar y reconocer como el autor de todo lo que existe, el rey del universo, el creador de todo cuanto nosotros podemos ver, escuchar, oír.
te queremos pedir, Padre, y te queremos reconocer como eso, como el, la deidad, el Dios que siempre ha existido, el Dios al que amamos y al que nos debemos, y el que debe ser el centro de nuestra vida, quien debemos colocar en el trono de nuestra vida. Debemos de poner en el primero y en el espacio más importante de nuestra vida. Nuestra vida debería girar en torno a ti para cumplir tu palabra, para ponerla en práctica, para obedecerte, Padre. Y también, Padre, te pedimos que tú nos auxilies, nos ayudes en seguir conociendo tu voluntad a través de la Biblia, a través de congregarnos, a través de la oración, conocerte más, poner en práctica todas tus enseñanzas, poner en práctica tus principios, vivir conforme a ellos. Y también, Padre, mostrar con nuestro testimonio, nuestra vida, con las acciones que realizamos, con nuestra boca y con todo lo que hagamos, el que te amamos a ti y que por reflejo de ese amor podemos también amar así a nuestro prójimo, a nuestros conocidos, nuestros amigos, pero también a los que no nos caen bien y con los que tenemos algún problema, Padre. Te queremos pedir que tú nos auxilies con eso. También, Padre, te queremos pedir que nos des oportunidades para compartir la buena nueva del Evangelio, que tú nos pongas en el camino a personas que tienen necesidad de conocerte, que podamos también ahí, al pasar la palabra, el mensaje de salvación y el Evangelio, mostrar que eh, el amor de ti está viviendo en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.